buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. El que ronda en las noches. El siguiente relato cuentan en aquel paraje recóndito ocurrió la historia que les vengo a contar. Es un pueblo de agricultores y leñadores. Al frente de mi casa vivía una familia de 2 chicas y su madre, pero la madre de estas sufrió una terrible enfermedad que muy pronto la llevó a la tumba. La abuela de las jóvenes estuvo en los últimos días de la enfermedad de su hija, acompañándola. Fue así que cuando esta murió la abuela se quedó a vivir allí con las 2 jovencitas. Estas últimas sufrían mucho por la pérdida de su madre, lloraban constantemente y no querían salir de casa. Una tarde mientras la abuela iba al mercado, ellas decidieron invocar a su madre con una tabla ouija. Querían volver a saber de ella, sentían la necesidad de enterarse de cómo estaba en ese mundo del más allá, sin conocimiento alguno de cómo utilizar dicho artefacto. Aseguran que hablaron con la madre o al menos ésta le respondió en la tabla ouija, les aseguró que estaba bien donde estaba y que las extrañaba mucho, tanto a ellas 2 como a la abuela. Las chicas se sintieron mejor después de haber sentido que hablaban con su madre, pero lo que ellas no sabían es lo que habían despertado. Antes de que la abuela llegara guardaron la tabla bajo la cama e hicieron que estaban en otras labores. Sabían que la abuela no les dejaría usar aquellos artículos que para la abuela eran más del demonio que para comunicarse con los muertos. Antes de morir la madre, las 2 hermanas dormían en habitaciones separadas, pero con la muerte de esta decidieron acompañarse la una a la otra en la misma habitación y en la misma cama. Fue así que esa misma noche, después de haber jugado con la tabla ouija, mientras dormían, una despertó y vio a su hermana parada de pie junto a la cama. Quiso preguntarle qué hacía ahí, cuando la hermana que seguía a su lado, le tapó la boca y le susurró al oído: «Calla, esa no soy yo». Las 2 se abrazaron y se cubrieron con la cobija. No querían saber qué era eso que había al lado de ellas. ¿Quién estaba allí? Esa noche permanecieron tapadas con la cobija hasta el amanecer. El miedo no las había dejado indagar de quién las había visitado. A la noche siguiente, cuando ya se habían ido a dormir, efectivamente escucharon que había llegado alguien a la habitación. Sintieron sus pasos, unos pasos lentos pero fuertes. También con esto llegó un olor fuerte y nauseabundo, un olor que penetraba por la nariz de las chicas y las hacía lagrimear. Algo había con ellas allí. En un principio pensaron que era el espíritu de la madre que había ido a visitarlas, así que la llamaron: «Mamá, mamá, ¿estás aquí con nosotros?». Escucharon con claridad el respirar de alguien que estaba allí con ellas. Levantaron la cobija e intentaron mirar a la que ellas creían era su madre, pero lo que vieron allí las dejó aterradas. Era una figura que parecía ser la de un hombre, pero su cara se veía distorsionada. En algunos momentos parecía ser la madre, en otros ser una de ellas mismas, y en algunas ocasiones la cara que se le veía era como la de la abuela. Al ver esto dieron un grito de terror y lo que había frente a ellas soltó una carcajada. «Inés», dijo con una voz tenebrosa y rasposa, «gracias por dejarme entrar». El grito hizo que la abuela corriese rápidamente donde estaban ellas y aunque no vio el engendro que ellas acababan de ver, sintió el olor fétido que aquel traía cuando aparecía. Las niñas le contaron lo que acababan de vivir. Es así que la abuela las interrogó y debieron confesar lo que habían hecho con la tabla ouija. A la mañana siguiente la abuela se madrugó a la iglesia y consultó con el sacerdote lo que estaba ocurriendo. Este dijo que al parecer las chicas le habían abierto un portal a un demonio o a varios, porque estos van en legiones buscando apoderarse de cuerpos y almas. Inmediatamente el sacerdote envió una carta al Vaticano para que autorizaran al cardenal de aquella arquidiócesis para que realizara un exorcismo. 12 días hicieron falta para que el cardenal pudiera viajar a aquel lejano pueblo. 12 días que fueron un martirio para las 2 chicas y su abuela. Las 3 dormían en la misma cama, presas del miedo de aquello que las acechaba. En ocasiones despertaban y se veían las unas a las otras volando por los aires, poseídas por aquel engendro demoníaco. Despertaban con moretones en los brazos y en el cuello. Eso hablaba a través de ellas con una voz gutural. Usaba un vocabulario soez de lo más vulgar que se pueda escuchar y se reía a carcajadas, asegurando que ya nadie podía ayudarlas y mucho menos sacarlo de allí. En aquella casa que todos evitábamos porque sabíamos lo que estaba pasando, desde fuera se escuchaban los gritos desgarradores de las 3 mujeres que estaban viviendo un infierno. Cuando el cardenal llegó encontró aquella casa vuelta a un manicomio.
Todo regado parecía como si hubiese pasado un vendaval y hubiese destruido todo dentro de la casa. El sacerdote puso todo su empeño para expulsar a aquel demonio o demonios que poseía a las dos jóvenes. Después de 7 noches logró expulsarlo, pero con la fatídica noticia que una de las jóvenes había muerto. No había soportado el martirio de aquel demonio y unido a este el del exorcismo, que es bastante fuerte para una joven de aquella edad. Muy pronto la joven que quedó viva y su abuela se marcharon de aquella casa, asegurando que el demonio seguía allí rondando entre las paredes, entre la oscuridad, bajo el piso. Se escuchaba reír y susurrar. Muchas noches mientras dormían despertaban y veían sombras a su lado y escuchaban desde sus habitaciones los pasos de ese engendro que seguía allí rondando. Créditos de Moralex. Adaptación: sentirás escalofríos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.